Bien, hermanos, seguimos hablando de la ley del Señor. Seguimos atentos a lo que la ley del Señor nos está indicando. Hemos estado hablando qué gozo es caminar por esos caminos que la ley nos está diciendo que debemos caminar. Y saber que lo estamos haciendo porque el Señor dice que así es que hay que caminar. Y entonces Él en su ley nos ha dado este quinto mandamiento que se encuentra en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué, hermanos? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios nos ha dicho, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Pues bien, hermanos, hace unos días iniciamos el estudio del quinto mandamiento de honrar a los padres. Y comenzamos diciendo que esto de honrar a los padres no se limita exclusivamente, no se debe restringir exactamente a papá y mamá, la primera autoridad que usted y yo vimos. No se limita exactamente a esto, sino que debe ser entendido que esta palabra también se usa para honrar a todos aquellos que son superiores a nosotros. Todos aquellos que Dios ha puesto como autoridad sobre nosotros y que deben ser respetados como tales, como nuestros padres y madres. Algunos luchamos con eso, ¿sabe? Respetar las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Hermano, Dios no ha dicho que la honra se debe dar dependiendo el movimiento político de nuestras autoridades. El Señor lo obvió. Él nos colocó a nosotros para honrar y a ellos para dirigir. Que si lo hacen mal, ellos darán cuenta a Dios. Pero que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que hay que honrar. Eso es lo que nos toca hacer. Así que, para que nosotros podamos avanzar en este tema con mucha más claridad, hemos de seguir tratando sobre esta palabra, sobre el uso diverso que tiene esta palabra, honrar a nuestros padres. Se usa como padre cuando es el gobernante. Y dijimos que hay que honrarlos, que hay que respetarlos, porque su posición es merecedora de honor. Yo estoy muy seguro, hermano, así sea lo que sea, que este señor Petro lo llamara a usted al despacho presidencial. Venga acá usted, y usted no lo va a saludar. Hola, ¿qué hubo, parce? ¿O sí? O usted llega y, puñito, a ver, no, ¿cómo es, hermano? Ese señor, lo que sea, merece respeto. Es más, hermanos, se nos acerca un policía y nos dice, señor, buenas tardes, y uno inmediatamente traga, ¿cierto? Y le dice, buenas tardes, señor oficial, así no sea. Buenas tardes, señor oficial. Me presta la cédula con muchísimo gusto. Uno no le va a decir, ¿y qué? ¿Acaso qué? ¿Qué somos usted y yo para que me pida los papeles o qué? No. Honra, hermano. Donde sea. Honra. Hermanos, porque ellos son los que promueven justicia. Nosotros hemos de honrar no solamente a esos que tienen autoridad sobre nosotros, sino también debemos honrar a aquellos que por su venerable edad, como quien les habla, por su venerable edad,
debe ser respetado, ¿o no? Porque ya hay unas canas ahí. Bueno, las tenía hasta ayer. Pero ya hay unas canas ahí que no llegaron por causa del clima, ni por una mala alimentación, sino por la edad, la experiencia. Llegaron aquí y por tal razón, hermano, hay mucha escuela en este corazón que pudiera ayudarles y como autoridad podría hacerlo. Y usted debería respetar eso. Esa es lo que el Señor dice, hay que honrarlos. Hay que honrar a nuestros superiores. ¿Y quiénes son nuestros superiores? Aquellos que nos llevan edad, que tienen dignidad y que poseen el gobierno. Son esos a los que nosotros debemos respetar. Así que, hermanos, se respeta por autoridad porque nos gobiernan o porque son esos padres espirituales que nos guían, los pastores, nuestros líderes. Hermanos, merecen respeto, merecen honra y nosotros debemos honrarlos siendo sus defensores y conformándonos a lo que el Señor dice a través de su palabra. Continuemos entonces con el uso de esta palabra, hermanos, porque es muy amplia, pero la verdad vamos a tratar de reducir un poco esto, porque si me voy a dedicar a hablar cada cosa, hermanos, creo que no acabaríamos con el mandamiento número 5. ¿Y sabe cuántas entradas llevo en los mandamientos? 42 hasta aquí. Y vamos apenas, y de este me van a salir como 4 o 5, así que paciencia, hermanos. ¿Qué afán tenemos? Que cuando venga el Señor nos halle entendiendo su ley. Bueno, hermanos, y si yo soy el que los estoy dirigiendo, más honor para mí. Hermanos, así que vamos a seguir contemplando aquello de nuestros gobernantes, del Padre natural, y para no usar el Padre natural, el presidente, el policía, etcétera, vamos a llamarlo el superior. ¿Vale, hermano? Vamos a usar esa palabra, el superior. Y para referirse a quien está bajo autoridad, vamos a decirle el inferior. ¿Estamos, hermano? El superior y el inferior. Entonces ya usted sabe, si vamos a hablar del pastor, vamos a decir es nuestro superior. Si vamos a hablar de nosotros como fieles a la iglesia, el inferior. Estamos allí. Entonces, hermanos, un término que hallé en el catecismo mayor de Westminster, hallé que al amo, bueno, en otros decimos ya no tenemos amo y ya no somos esclavos. O sea, esto era algo que ellos definían de esta manera. Al amo se le decía padre de familia, el padre de familia. Pero traigámoslo a nuestra actualidad. Él no va a ser nuestro amo y no va a ser nuestro padre de familia, va a ser nuestro jefe. Hay muchos en vida laboral hoy aquí, ¿cierto, hermanos? Hay muchos. Y entonces vamos a hablar sobre eso. Pero yo quiero llevarlos inicialmente a lo que el término hebreo para padre era. El término hebreo para padre está constituido de 2 letras, A y B de burro. Sencilla, para que el hijo pudiera definir a esa persona que tenía delante. No tenía una cosa complicada para decir Era la forma en que los hijos, los criados, se referían al padre de familia. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se pueden encontrar cientos de versículos con esta palabra que es usada para referirse a padre. Pero encontramos que el uso de esa palabra
o que esa palabra mejor se podría dar para dos usos. Tomémoslo aleatoriamente aquí. La primera mención de Ab en el Antiguo Testamento está en Génesis 2:24. Génesis 2:24, donde el Señor le dijo a Adán y a Eva: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, dejará el hombre a su ab. Así nomás, dejará el hombre a su ab. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por otra parte, encontramos otro uso a esta palabra ab. Y era como los criados llamaban a sus amos, y el caso que vamos a describir está en Segundo de Reyes 5:13. Segundo de Reyes 5:13. Estamos en una situación aquí en donde los criados están hablando con Naamán. ¿Ustedes recuerdan aquel leproso? Naamán. Sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, Ab, a Naamán, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndole: lávate y serás limpio? Ab, era la manera que se decía. Entonces ya entendemos dos usos. Una a los amos, otra a nuestros padres. ¿Estamos, hermanos? Ya allí vamos. Pero ¿qué es lo que quiere significar esa palabra ab? Esa palabra ab está significando la figura de autoridad. La figura de autoridad. Los siervos veían a sus amos como el padre de familia y aplicaban obediencia. Así ese hombre no estuviera calificado como debería, pero ellos no descuidaban su deber, sino que lo honraban para llamarle Ab, Ab. Miremos este asunto, hermanos. Vamos a nuestro Ab natural, a nuestros padres, no a nuestros amos ni a nuestros jefes, a nuestro Ab, aquel que nuestros ojos vieron de primero como esa autoridad. Hermanos, calculo que ninguno de ellos fue lo mejor de lo mejor como padre. Y les voy a decir por qué razón no fue lo mejor de lo mejor como padre. Porque nosotros como padres aprendimos a ser padres con nuestros hijos y cometimos todos los errores. O hay alguien que me desmienta aquí y me diga: no, yo vea perfecto desde el comienzo. No, hermano. Y así que nuestros hijos nos miraban y como que se equivocó aquí. Sí, nos estábamos equivocando. Sí, estábamos cometiendo errores. Sí, pero eso jamás impidió que ellos dejaran de honrarnos. Así no fuéramos los más perfectos, cometiendo todos los errores. Ahora, hermanos, ¿cómo se puede honrar a un superior? ¿Cómo? Vamos a ver algunas formas de cómo se puede honrar a un superior. Y entonces, en primer lugar, veremos obedeciendo a los superiores. Obedeciendo a los superiores. Escúchenme, jovencitos. Obedeciendo a los superiores. Es que hoy tenemos un problema sobre esta sociedad. Y creo que esta sociedad permeó la iglesia con ese pecado. Donde ya los jovencitos de nuestra iglesia, bueno, no son convertidos, pero eso no les da el permiso de ser desobedientes a su padre.
Hermanos, díganme ustedes, ¿con qué autoridad un jovencito va a reprochar la autoridad de su padre? ¿Con qué autoridad? Dígame, jovencito, ¿quién le da de comer? ¿Quién le da de vestir? ¿Quién le tiene los cuidados? Que cuando usted se enferma, ¿sabe qué hace ese padre? Se preocupa por usted. Lo lleva para que lo sanen, para que luego le siga haciendo así cuando le da una orden. Oye, a mí me preocupa ver a esos jovencitos. A veces me gustaría que fueran los míos para indicarles por dónde entra la obediencia. No tengo ningún hijo aquí. Pero ellos supieron cómo entró la obediencia. Hermano, no se les permitía absolutamente ningún desfase, porque estamos criando hijos para el Señor, hijos para una buena sociedad. Y hermanos, nosotros tenemos que honrar a nuestros superiores, dice la Escritura, en las cosas legítimas, en las cosas honradas. Debemos honrar a esas personas, obedecer a estas personas. Así mandaran mal, debíamos obedecer. Yo recuerdo a mi mami tenía 10 hijos. Por supuesto, a veces, si quería referirse a mí, empezaba, Mario, Rosabra, Humberto, Emiliano, me ahorcho esa cosa que está ahí parada. Eso ya era un irrespeto. Pero ella estaba brava, era mi autoridad. Yo, señora, vaya, hace tal cosa. Yo no me le volteaba y decía, a ver, ¿cómo se dice, por favor? Hermano, no había chance para eso. Si yo me lo hubiera volteado y le hubiera dicho, por favor, ¿sabe dónde me hubiera quedado la boca, hermanos? Había tenido que alimentarme por aquí. Porque, hermanos, el respeto, la reverencia hacia ellos, así no mandaran bien. Y puede suceder en este momento lo mismo. Que todavía aquí haya padres que mandan mal. Bueno, decirle a los papis, decirle a estos superiores, por favor, organícense y ordenen como es debido, como dice la Escritura, no provocando a ira a nuestros hijos. Por favor, hermanos, eso dice la Escritura. Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? Buscar como dice la Escritura que hay que hacerlo. Y así nuestros hijos nos obedecerán. El apóstol Pedro señalaba esa obediencia diciendo en 1 de Pedro 2:18, criados. Bueno, y cuando decimos criados estamos diciendo inferiores, estad sujetos con todo respeto a vuestros superiores, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Como dije, hoy no hacemos el uso de esos términos criados y amos, pero Dios nos ordena a obedecer a esos superiores. Por lo tanto, hermanos, Dios hasta aquí, que yo sepa, Dios no nos ha eximido en ningún momento del cumplimiento de ese deber. ¿O sí? Dios ha dicho, bueno, era hasta el año 2022 que se debía cumplir la orden. No, hasta aquí sigue. No exime a ninguno de cumplir ese deber. Tampoco, hermanos, debemos pensar que por nuestra posición, que por nuestro arraigo o nuestra gracia nos van a eximir de honrar a las personas. Hermanos, yo quiero que usted mire desde aquí, desde este núcleo pequeño, donde somos 2 pastores.
Y no nos hemos dirigido a usted de manera desobligante, ¿o sí? Tenemos la autoridad, pero nos hemos dirigido a usted de manera desobligante. Al contrario, los hemos llamado y con ternura vamos diciéndole dónde está la tuerca floja. Y usted ha recibido eso, y usted ha entendido. Gracias, hermanos, por entender. Pero esa es la manera como nosotros debemos obedecer. No importa lo que somos. Ahora, mi hermano, ya hablaríamos acerca de esto, pero nosotros también estamos bajo autoridad. Nosotros también. Pasa un caso aquí que quizá usted no lo interprete muy bien. Pero mi hijo, al cual le llevo unos muy buenos años de diferencia y unas tantas canas de distancia, si él me dice, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, yo le digo, estamos de acuerdo. Entro en obediencia con él. Ahora vamos de aquí para allá. Si yo digo, él también dice lo mismo. Somos pastores, pero nos debemos el honor unos a otros. En esto se llamaría a los iguales. Bien, hermanos, no es por nuestro llamado, por nuestra alcurnia. Hermano, puede ser que usted sea ingeniero de 3 soles, pero usted está bajo autoridad. No importa, hermano, lo que usted sea, pero recuerde que el mandato de Dios es a estar bajo autoridad. Hermanos queridos, porque Romanos 13:2 dice que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, hermanos, es un honor obedecer, es un mandato obedecer y es un honor hacerlo. En segundo lugar, hermanos, siendo obreros diligentes en el servicio. O digámoslo de otra manera, siendo inferiores diligentes en el servicio. Bueno, hermanos, cuando se obra de esta forma, se está honrando a su superior. Cuando usted es diligente en lo que hace. A ver, hermanos, si estamos diciendo superior, mamá da una orden. Y la orden es, vaya, tiende su cama. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tiene que hacer usted, hermano? Cuando le dé la real voluntad, hermano, si ella dijo, vaya, tiende su cama, es ahora. Y esa es una manera de honrar a su superior. Vaya, hijo, lave el plato. Bueno, alguna vez hice ese ejercicio con mis hijos. Empezamos a enseñarles a lavar la loza. Ok, vaya, lava su plato. Ay, papi, entonces vaya, lave el de su hermano también. Papi, pero ya, entonces lava el de su otro hermano. Pero ya son 3, ahora lava la olla. Pero ahora la olla, lava los míos también. No entendían la orden. Pero ¿qué estábamos haciendo? Enseñándoles que obedezcan. Ah, no obedeció a la primera, entonces ya tenía el arrume para lavar, cuando antes era un plato. Ahora tiene que lavar la vajilla. Hermanos, es la manera como ellos deben aprender a honrar. Eso no nace con nosotros. Toca irlo aprendiendo, hermanos queridos. Y es una forma de honrar a nuestros padres en la obediencia. ¿Sí se está oyendo bien? Pensé que había un problema de sonido, no, pero sí, o sea, hay que honrar a sus padres siendo diligentes con lo que se hace. Me hace el favor, va y se peina. ¿Qué hay que hacer, hermano? ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué tanto problema? Hay que honrar a quien nos da órdenes. Hermanos,
Porque quien no hace la tarea es un ocioso. Y el ocioso está robando. Es una clase de robo. Hermanos, no es que le esté robando a los papás de la monedera, pero está robando, hermano. Está hurtando aquello a lo cual tenía que someterse. Hermanos, ¿no debería más bien dedicar su vida al servicio pronto, diligente, gozoso? Hermanos, nos gustan las cosas complicadas. Alguien que obra de esa manera, la Biblia lo describe en Mateo 25, 26, siervo malo y negligente. Número 3, siendo un inferior leal. El inferior debe honrar a su superior por medio de la lealtad. Mire lo que dice Mateo 24, versículos 45 y 46. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga y le halle haciendo así. Si Dios ordenó hacer un oficio, la lealtad es hacerlo de la manera más honesta. Es la fidelidad el elemento principal del buen inferior, y esta fidelidad se manifiesta en 6 formas. 6 formas que se las voy a describir aquí. La fidelidad del inferior al superior. 1. En la tenacidad para mantener la discreción en lo tocante a los secretos que su superior le ha encomendado. Obviamente, si esos secretos no son pecaminosos, porque si son pecaminosos, hermano, no hay que guardar esto, pero si no son pecaminosos, hermano, no debe traicionarlos. Alguien dijo que lo que se susurra al oído no debe proclamarse en las azoteas. Los inferiores que hacen estas cosas deshonran a su superior. ¿Cómo pasaría eso en casa, hermano? ¿Cómo pasaría eso en casa? Pongamos un ejemplo muy sencillo. Mi esposa y yo tuvimos un desacuerdo. Y en ese desacuerdo se subieron un tris los decibeles de la voz. Y viene mi hijo y dice aquí, mi papá y mi mamá se le viven gritando. ¿Dónde fue ese secreto, hermano? ¿Dónde pasó eso? En casa. Y eso no hay que traerlo acá. Lo de casa es de casa. Bueno, los chiquitos no saben eso. Los chiquitos lo hacen quedar a uno como un cuero al sol, ¿no? Eso sí no guardan secretos, pero hermanos, es que ellos no entienden todavía. Pero usted que entiende, por favor, guarde la espalda de su superior. Segundo, la fidelidad busca que su superior reciba beneficios. Un inferior que considera los bienes de éste, lo hará como si fueran suyos. Abraham tenía un siervo así. Eso lo describe Génesis 24:12. Ese siervo, cuando Abraham lo mandó a conseguir esposa para su hijo, allá ese siervo dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy muy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Y el Señor le concedió la bendición de llevarle una esposa a su hijo. Es indudable que cuando este hombre le llevó la esposa a su hijo, y sabía que su servicio era para Abraham, se alegró como si fuera para él mismo. Ahora, hermanos, si hablamos de esa fidelidad en casa, ¿cómo nosotros guardaríamos los bienes de nuestro Padre? ¿Cómo guardaríamos los bienes de lo que tenemos? Muchas veces
mamá ha comprado y mi papá ha comprado la olla. Hoy hay unas ollas que se les echa la receta y sale ya todo bien hecho. ¿Sí o no? Se les muestra la receta así, sale todo. Pero valen un montón, hermano. O sea, eso vale un montón. Estuvimos mirando con mi esposa y le dije, espere que trabaje 15 años más y ya le compró una. Hermanos, eso vale mucho. Y que vea uno a su hijo metiéndole botones y todo, hermano, haciendo aquí y allá. Un día encontré a uno de mis hijos con una pistola que tenía una chupita al frente, disparaba unas chupitas así, se paraba frente al televisor y ¡puf! Sacaba un botón y entraba el otro y ¡puf! Al otro. Cuando fui a mirar el televisor no prendía. Entonces, ¿sabe por dónde me pagó? No estaba guardando los bienes de su padre, hermano. Y entonces, ahora, ¿cómo se guarda los bienes de su padre? Hermano, tal vez yo no termine esta lección hoy, pero me parece muy prudente que nosotros miremos esto. ¿Cuánto creen, hermanos? Y voy a hablar con estos chiquitos. Ya los papás entienden. ¿Cuánto creen ustedes, chiquitos, que papá y mamá se esfuerzan por traer una libra de papa a la casa? ¿Cuánto creen que es el esfuerzo? ¿Y qué cosas ha habido detrás de eso? Porque a veces ha encontrado todas las dificultades para tener el dinero y comprar una libra de papa para la casa. Y cuando le ponen la papa en su plato, usted hace la cara del peor desagrado del mundo. ¿Sabe qué provoca hacer, hermanos? Un puré, pero con el hijo. Sí, hermanos, porque eso no se hace. ¿Cuánto esfuerzo para traer la comida y que la desprecien? A mí no me gusta eso. Qué asco. Cuando dicen eso, oh Dios, estoy criando una bestia. Porque ¿quién dice qué asco de lo que Dios da? Hermanos, eso es no saber, eso es no tener realmente fidelidad con lo que el Padre trae a casa. Hermanos, otro punto, la fidelidad de un inferior se manifiesta cuando defiende la honra de su superior. Es ese que salta en defensa de su superior cuando oyen que está hablando mal de él. Ese inferior quiere el bienestar siempre de su superior. Hermanos, el inferior debe preocuparse por el renombre de su superior. Debe hacerlo. Si hablamos de jefes y demás, usted dirá, uy, pero es que hay unos... Pero ¿qué nos acaba de decir el apóstol Pedro, hermano? Así sean los más difíciles de soportar. Ahí tenemos que mostrar esa fidelidad como inferiores. ¿Cuánto más si se trata de nuestra casa? ¿Cuánto más? Mire, si alguien habla mal de papá o alguien habla mal de mamá, ¿qué hacemos nosotros? Sí, esos son así. No, mi hermano. O sea, sale uno en defensa de esto, porque esa es la fidelidad que debemos guardarle a nuestros superiores. Otro, la fidelidad se manifiesta cuando el inferior es fiel a su palabra. Es decir, no se atreve a mentir. Ay, aquí vamos a pisar unos callos bien enormes, cuando no se atreve a mentir, sino que va a exponer la verdad aun cuando ésta esté en su contra. Una mentira multiplica por 2 el pecado. El Salmo 101:7 dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos.
¿Saben por qué? Porque un mentiroso es pariente cercano del diablo. Juan 8:44 dice, y eso lo dice la Biblia, hermano, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, ¿acaso permitiremos que un pariente del diablo viva con nosotros? La lengua, hermanos, es el verdadero resumen del corazón. Mire, muchachos, no hay como la verdad. No hay como la verdad. Esto lo dice este joven. Alguna vez hicimos una pilatuna en casa. Bueno, cuando podíamos hacer pilatunas. Y se rompieron 2 platos de los que mi mamá más quería. Y cuando ella oyó el estruendo, se vino con el consabido. No era la varita que se usa hoy, sino era la tranca de la puerta. Se vino a ministrarnos con eso. Pues como estábamos jugando con cierto hermano que estoy viendo y no quiero decir dónde está, estábamos jugando, mi mamá se vino a castigarnos, yo me quedé quieto y le dije, yo lo rompí, pero el otro salió disparado. Mi mamá, en vez de castigarme, me empujó y se fue detrás del otro. El otro llegó como a las 7 de la noche así. Hermanos, hay la verdad, aunque duela, hay que decirla. Yo esperé el reglazo de mi mamá y no me lo dio porque dije la verdad y me quedé quieto. Hermanos, dicen por ahí que por la verdad murió Cristo. ¿Cierto, hermanos? Dicen por ahí. Y esa es la verdad, hermanos. Nosotros no tenemos que negociar la verdad bajo ningún punto de vista. Si esto hicimos, por esto hay que pagar. Eso es, hermano, no tenemos que defraudar a nadie. Otro, la fidelidad no hace que el inferior tome como propiedad suya los bienes de su superior para fines propios. Es decir, hermanos, no hay que conseguir bienes robando a su superior. Esa es una ganancia reprobable. Eso es, esas ganancias rellenan nuestra almohada de espinas, de tal manera que cuando lleguemos a descansar será una incomodidad vergonzosa y brutal hasta el momento de la muerte. Dice Tito 2:10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Hermanos, otro punto. El inferior que no es fiel a su superior jamás será leal a Dios o a su propia alma. Eso ya lo sabemos. Hermanos, si yo no sé guardar la fidelidad con uno que tengo aquí, ¿cómo creemos guardar fidelidad con Dios? Nuestra alma será un engaño total. Así que esa es la manera de guardar la fidelidad con nuestros superiores. Ahora, punto número 4. El inferior, además de manifestar su amor, debe honrar a su superior con su silencio. Hermanos, ¿esto qué significa? Esto significa que si el superior nos dice algo, no debemos contestarle ni contradecirle. Hermanos, Tito 2:9,
exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Bueno, yo estoy hablando eso porque aquí en esta iglesia no pasa eso, nadie le responde a nadie, ¿verdad, hermanos? O sea, si papá ordena algo, enseguida el hijo empieza a preguntar razones. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Acaso no acabamos de escuchar que hay que obedecer a nuestros padres? ¿Que hay que obedecer? Y entonces no hay que contestarles. Mire, queridos, no hay mayor deshonra que un hijo que increpe a su padre y a su madre, que se levantan con actitudes desagradables. Si el papá dijo esto, esto es, y después podemos hablar si se equivocó. Pero no hay que responder. Hermanos, algunos malos inferiores son apresurados a responder. En lugar de disculparse por sus faltas y errores, utilizan un lenguaje inapropiado. Creo, mis hermanos, que esto no debería ocurrir aquí, ni en sus casas, ni en sus casas. Donde encontremos hijos a los que ya no sabemos cómo manejar. Ojalá, hermanos, que eso no pase. Esta mañana nos daban una pequeña luz sobre esos hijos. ¿Cómo es posible que ya no podamos gobernar a un hijo porque se nos levanta a gritos y se levantan actitudes groseras y demás? ¿Cómo es posible que no lo podamos hacer? Bueno, si hay un muchacho que está haciendo estas cosas, es porque se siente grande y está ya ganando para sus propios recursos. Si esto está pasando, hermanos, actúe ahora y ya, antes que esto se le vaya a tornar más difícil. Se levantó contra mí, entonces mire, lo más rápido posible, si está dentro de su amor, dentro de todavía los dones que usted puede dar, envuélvale su ropa en una talega plástica, póngase en la puerta y que le vaya muy bien. Que le vaya bien. Pero aquí o se sujeta a la autoridad o no puede vivir aquí. Uno de mis chicos, un día algo le dijo: mamá, ya me voy de esta casa. Y yo oí esa palabra, me voy de esta casa. Y me le fui. ¿Se va? Mi amor, me hace un favor, le baja la ropa ahora a este muchacho, ahora. Y ella: sí, bájesela ahora, ya, necesito esa ropa aquí. Yo no sé qué echó ella entre una bolsa y se la di. Fuera, papi, pero fuera. Usted dijo que se va, fuera, no lo quiero aquí. Le abrí la puerta, usted sale de aquí, no vuelve jamás. No, papi, que yo... ahora sí. Hermano, mire, se necesita valor para hacer esto. Yo después pensé, ¿qué tal me hubiera agarrado la gaña? No, pero ya lo que está hecho, se va, punto. Yo no puedo tenerlo así. ¿Alguien que quiera gobernar más que yo? No, hermano, ni más que la mamá. Encontré a uno de ellos diciéndole a mamá que no sé qué y como con mala cara, y entonces me fui con este dedo y se lo puse en el pecho. Usted nunca jamás vuelve a hacer esto con su mamá. Y hasta aquí, gracias al Señor, todo bien. Hermanos, si hay hijos respondones, hay que enseñarles cómo no se hace. Que sepan sujetarse, que tengan un corazón humilde. Porque, hermanos, debemos aprender que hay un corazón humilde cuando la lengua está más callada. Ahí. Aprender lo que nos están diciendo.
recibir esas órdenes, agacharse, hermano, dar esa honra que merecen estos que nos cuidan, estos que nos están guardando, estos que sufren por nosotros. Hay que darle una honra a ellos. Hermano, no olviden esto. El inferior, por medio de su sumisión, por medio de su diligencia, su fidelidad, su amor y su silencio humilde, va a recibir los mejores estímulos. Eso lo describe Colosenses 3, 22 y 24. Dice la Escritura: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. ¿Necesita que le diga dónde está lo inferior y el superior? No, ya lo saben, ¿cierto? Dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, escuche, hermano, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor, ¿qué recibiremos? La recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Hermanos, servir es la mejor manera, y actuar como es debido es como estamos nosotros diciendo que servimos a Dios, que honramos a Cristo, y Él no va a permitir que ese trabajo se pierda. Amados, dice Colosenses 3:25, para aquellos que no hacen bien. Escuche, hermano, para aquellos que no hacen bien, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Qué es mejor, hermanos? ¿Qué es más bonito? ¿Qué es más agradable delante del Señor? En resumen, mis hermanos, sobre estos deberes relacionados con los inferiores a los superiores, el Catecismo Mayor de Westminster nos dice todo lo que hay que realizar basados en la honra a esa autoridad delegada por Dios, y se concluyen así. Pregunta 127. ¿Cuál es la honra que los inferiores deben a los superiores? La respuesta: la honra que los inferiores deben a los superiores es toda la debida reverencia en corazón, palabra, porte, oración y gratitud para ellos, la imitación de sus virtudes y gracias, la obediencia voluntaria a sus mandatos y consejos lícitos, la debida sumisión a sus correcciones, la fidelidad a ellos, la defensa y sostén de sus personas y autoridad, conforme a sus varios rangos y a la naturaleza de sus puestos, sobrellevando sus debilidades y ocultándolas con amor. Qué bendición, hermanos, que hay bajo esa dirección del catecismo, y que es lo que hemos hablado hasta este momento. Quiera el Señor, mis hermanos, que nosotros, como esos hijos de Dios, entendamos muy bien dónde debemos aplicar la honra y quién es el que nos dice que hay que honrar. ¿Y qué vamos a recibir de esa honra que demos a nuestros superiores? El Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos guarde y nos permita tener hijos y ser nosotros mismos esos inferiores que honran a sus superiores conforme la Biblia lo ordena. Oremos, hermanos.